En estos momentos estamos pasando por una situación económica muy peculiar en todo el mundo. Tenemos por un lado a la crisis económica que todos estamos sufriendo en este país y en todo el mundo, pero también esta crisis de salud que prácticamente ha afectado considerablemente a todas las empresas y desafortunadamente han tenido que recortar todos esos empleos, por lo que las personas ahorita tienen mucha dificultad económica. También tenemos esas tasas de intereses en México, Estados Unidos y en muchísimos otros países en el mundo en puntos bajos históricos para que de esta manera intenten reactivar la economía. Y por el otro lado tenemos a prácticamente todos los activos de instrumentos financieros y de inversión en puntos máximos históricos. Entonces realmente nos encontramos en una burbuja económica en este momento, estará a punto de estallar y habrá otro gran colapso a lo largo de los siguientes meses. Realmente, ¿qué puedes hacer tú para protegerte contra toda esta volatilidad, toda esta incertidumbre y cómo puedes realmente invertir en estos tiempos de locura? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like a este video y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil. En estos momentos, los mercados de valores de Estados Unidos se encuentran en puntos máximos históricos. Tenemos al S&P 500, que es el índice bursátil más importante en Estados Unidos, en casi $4,000. Bitcoin también se encuentra en casi su punto máximo histórico en un valor de $60,000. Y también el mercado de los bienes raíces en Estados Unidos específicamente se encuentra ahorita en puntos máximos históricos. Pero ¿qué es lo que está ocasionando todo esto? ¿Por qué prácticamente todas las inversiones y todos los instrumentos financieros están en puntos máximos históricos cuando realmente la economía no está tan bien como nosotros pensamos? ¿Cuáles son estos catalizadores que están afectando todo esto y generando este fenómeno económico? Hay muchos factores que podemos estar considerando para entender el comportamiento de la bolsa de valores y otros instrumentos financieros, pero realmente yo creo que las tasas de intereses de los bonos gubernamentales de Estados Unidos son uno de los principales culpables. Las tasas de interés en Estados Unidos se encuentran ahorita relativamente muy bajas a comparación de años anteriores. Esto quiere decir que en este momento aproximadamente los bonos gubernamentales tienen una tasa de interés o un rendimiento de 1.74% y hemos visto un incremento incluso del 46% en un año, pero aún con ese incremento siguen ofreciendo buenas oportunidades a las empresas e inversiones. Cuando las tasas de interés se encuentran relativamente bajas en el mercado, esto ocasiona gran oportunidad tanto para empresas como inversionistas de pedir dinero prestado. Primeramente, las empresas simplemente lo utilizan para empezar a financiarse aún más, tener más dinero, tener mucha más protección económica, y los inversionistas individuales como tú o como yo, e incluso fondos de cobertura o fondos de inversión, empiezan también a ver esta oportunidad para hacer exactamente lo mismo, pedir prestado dinero porque saben que podrían obtener mayores rendimientos potenciales a corto plazo a comparación de lo que les estarían cobrando de intereses. El pedir prestado de esta manera se le conoce como margen y prácticamente en Estados Unidos específicamente lo que están haciendo es pedir prestado dinero para financiarse, para seguir creciendo sus inversiones, y prácticamente esa institución financiera o el banco simplemente les va a estar cobrando una tasa de interés relativamente baja, de un 2 o incluso 3%, pero estos inversionistas creen que puede existir un mucho mayor rendimiento a corto plazo y prácticamente si consiguen 10, 11, 12%, fácilmente pueden pagar ese interés y quedarse con la diferencia como rendimiento o ganancia. De hecho, en Estados Unidos han llegado a un récord histórico de la cantidad de dinero que han pedido prestado mediante el margen. Pero ojo aquí que simplemente les estoy diciendo qué es lo que está sucediendo. Realmente yo nunca recomendaría que tú empieces a utilizar el margen o pedir dinero prestado para empezar a crecer y apalancarte para tener mayores rendimientos en tus inversiones, porque realmente esto implica tener un mucho mayor riesgo y a veces las cosas no pueden salir como tú lo esperas, y en caso de que exista un colapso a corto plazo, probablemente puedas estar en serios problemas para tú empezar a solventar esta deuda o esta obligación que tú tienes y prácticamente te puedes arruinar financieramente. ¿Y cómo afecta todo esto en la bolsa de valores? Bueno, generalmente las tasas de intereses de los bonos gubernamentales tienen una correlación inversa con la bolsa de valores, acciones, ETFs y otros instrumentos de inversión. Entonces, cuando las tasas de intereses empiezan a bajar, generalmente la bolsa de valores y estos instrumentos se ven beneficiados y empiezan a crecer porque inversionistas piensan que pueden obtener mayores rendimientos utilizando estos instrumentos de mayor riesgo, y en este momento vale
vale la pena arriesgarse un poco más, poner en riesgo su dinero para obtener mayores beneficios. Los bienes raíces se benefician de una manera similar, en donde los costos de las hipotecas o las tasas de intereses que te van a estar cobrando por pedir prestado para adquirir una propiedad son mucho menores, por lo que tú puedes obtener una casa mucho más barata, y de esta manera también empiezan a incrementar en la demanda de estas casas porque más y más personas están interesados en comprar propiedades. De igual manera, cuando hay más incertidumbre en la economía, cuando las tasas de intereses bajan porque existe una recesión o un problema económico en general, los inversionistas tienden a refugiarse en activos que son un poco más conservadores, como el oro, pero también en Bitcoin, porque debido a su naturaleza, que es una cantidad limitada de monedas, esto ocasiona también que exista mucha demanda para intentarse refugiarse de toda esta incertidumbre y toda la volatilidad que existe en los mercados económicos. Y si además de eso le agregamos de que se acaba de aprobar el nuevo estímulo fiscal en Estados Unidos por 1.9 billones de dólares, y hace pensar a los inversionistas que va a existir mucha inflación en un corto plazo. Esto también ocasiona mucho miedo porque piensan que su dinero va a perder poder adquisitivo, y la única manera de que tu dinero no pierda poder adquisitivo es invirtiéndolo, y utilizan obviamente la bolsa de valores y todos estos instrumentos financieros que son un poco más riesgosos, pero en este momento piensan que no hay de otra y simplemente para preservar el valor de su dinero y hacerlo crecer con el tiempo tienen que invertirlo. Entonces todo esto ocasiona y genera este fenómeno económico que hace que todos los precios de todos los instrumentos empiecen a subir considerablemente. Pero ¿cómo podemos saber exactamente si nos encontramos en una burbuja o no? ¿Cómo podemos saber si realmente los mercados de valores se encuentran sobrevalorados en este momento? Bueno, existen muchas maneras de hacerlo, pero en este video vamos a utilizar dos métricas muy sencillas que nos pueden ayudar a conocer esto. La primera métrica o gráfica se le conoce como Shiller P/E. Esta métrica lo que está haciendo es simplemente medir y comparar los precios de la bolsa de valores, de las acciones o de las empresas más grandes de Estados Unidos contra sus utilidades o ganancias ajustadas a la inflación en los últimos 10 años. Ahorita el Shiller P/E de todo Estados Unidos es de 35.64. Si nosotros lo comparamos con la media, que es la línea verde, es de 16.8. Esto quiere decir que obviamente nos encontramos a más del doble de lo que el promedio de la bolsa de valores está arrojando año con año. Y si vemos la otra métrica, que es el P/E ratio del S&P 500 en general, esto también nos está diciendo que el mercado se encuentra bastante sobrevalorado. En este momento tenemos un valor de 40.33, cuando la media o el promedio es de normalmente 15.91. ¿Y realmente nos encontramos en un momento sobrevalorado? Bueno, viendo estas gráficas podemos decir que sí, pero tampoco no podemos decirlo con mucha certeza porque existen otros factores que podemos estar involucrando y lo hace aún más complejo. Probablemente sí nos encontramos en un momento que están los precios mucho más caros de lo que realmente deberían de estar o podrían estar, pero esto no quiere decir que mañana se va a colapsar la bolsa de un momento a otro. No, porque realmente lo hemos estado así ya durante muchos meses. Los precios han incrementado considerablemente durante ya bastante tiempo y esto no quiere decir que de un día para otro vaya a existir un colapso. Durante toda la historia hemos estado cientos de veces en puntos máximos históricos y esto no quiere decir que los mercados estén sobrevalorados, simplemente esto quiere decir que las economías siguen creciendo con el tiempo y esto es bueno porque hace 20, 30 años el mercado era mucho más barato de lo que es en este momento y esto indica que existe mucho crecimiento constante. Realmente creo yo que encontrarnos en puntos máximos históricos no es tan malo como muchas personas creen, pero obviamente nos encontramos ahorita relativamente caros al promedio, entonces una corrección podrá ser saludable, pero eso no quiere decir que vaya a existir un colapso a corto plazo. Existen varios hechos de la bolsa de valores que realmente creo yo son importantes de entender para que podamos estar mucho más informados y podamos tomar mejores decisiones de inversión a lo largo del tiempo. Desde 1950 el S&P 500 ha tenido días positivos el 53.7% de las veces cada año, mientras que ha tenido días negativos el 46.3% de las veces. Esto quiere decir que más días está creciendo de lo que está bajando, pero esto no quiere decir que no vaya a existir volatilidad. También cuando la bolsa de valores se encuentra en constante crecimiento y empieza a sobrepasar un 20% en un determinado tiempo, esto se le conoce como un bull market o un mercado alcista y dura en promedio 3 años. Cuando la bolsa de valores baja de 10 a 20%, esto se lo conoce como una corrección y esto sucede prácticamente todos los años. Pero cuando ya existe una caída de más del 20% de sus puntos máximos históricos, esto se le conoce como un bear market o un mercado bajista y prácticamente ya se le conoce como un colapso. Y estos mercados bajistas aproximadamente duran 10 meses en promedio.
También a lo largo de la historia hemos tenido aproximadamente 25 mercados bajistas, mientras que hemos tenido 26 mercados alcistas desde 1928. Y los grandes colapsos en la historia de la bolsa de valores pueden incluir esa gran depresión en 1929, el Black Monday o ese gran colapso que existió ese lunes en 1987, también la burbuja del .com en 2000, la crisis global financiera en 2008 y la más reciente fue en el 2020 con toda esta crisis de salud que hemos estado pasando hasta este momento. Pero a pesar de todo esto, la bolsa siempre ha estado en constante crecimiento. Incluso podremos poner el ejemplo que desde el 2009 han habido aproximadamente 6 correcciones importantes a lo largo de los años, pero realmente esto es minúsculo a comparación de todas esas ganancias o rendimientos que nosotros pudimos haber obtenido si nosotros invertimos desde ese año. Realmente han existido muchísimas bajadas, muchísimos crecimientos durante muchos años y desde los 50 podemos observar que los mercados alcistas son mucho más grandes y más importantes y pueden hacer incluso ver minúsculos a todas las bajadas. Otros hechos muy interesantes e importantes para considerar es que el 50% de los mejores días con los mayores rendimientos en todas las inversiones en la bolsa de valores han ocurrido durante un mercado bajista y otro 30% han ocurrido en los primeros 2 meses cuando ya iniciamos un mercado alcista. Entonces esto nos puede decir que nos tenemos que mantener invirtiendo en todo momento. Y ahora sí, ¿cómo tú puedes estar invirtiendo en el 2021 para que no te esté afectando toda esta volatilidad e incertidumbre? Realmente, independientemente de lo que esté sucediendo en la bolsa de valores, esta se tiende a recuperar a largo plazo. Pero es imposible predecir lo que va a estar sucediendo a corto plazo y es por eso la importancia de no estar adivinando qué es lo que va a estar pasando en un mes, 2 meses, 3 meses. A lo mejor sí puede existir una caída considerable en la bolsa de valores, pero a lo mejor no. Entonces, entre nosotros menos estemos adivinando y no intentemos controlar lo que realmente no podemos controlar, vamos a tener mayor éxito. Si nosotros nos enfocamos en lo que sí tenemos control, que es la cantidad de dinero constante y periódico que nosotros podemos estar asignando o invirtiendo mes con mes, eso es lo que va a ocasionar que tengamos éxito en un largo plazo. Y sí, probablemente en este momento nos encontremos en una burbuja económica, pero no podemos esperar a que reviente para empezar a invertir, porque realmente esto podría tardar 1 año, 2 años, incluso 5 años, nadie lo sabe. Pero lo que sí podemos hacer es hacer inversiones constantes a lo largo del tiempo. ¿Y qué puedes estar haciendo tú específicamente? Bueno, realmente estas recomendaciones que les voy a estar dando son unas que yo sigo personalmente y me han funcionado muchísimo durante años. Primeramente, tú tienes que tener buenas finanzas estables en caso de que te suceda algo. También debes de estar construyendo un fondo de emergencias para ese tipo de emergencias o percances que podrías tener en debido momento para que no te afecten las demás inversiones. También deberías estar destinando una cantidad periódica y estable mes con mes de todos los ingresos que tú percibes todos los meses para que de esta manera empiece a crecer con el tiempo. Y si estás utilizando instrumentos que son mucho más diversificados como ETFs que están replicando índices bursátiles importantes en todo el mundo, de esta manera no vas a tener ningún problema porque te vas a enfocar prácticamente en toda la economía y no específicamente en una empresa que podría tener un riesgo de caer en bancarrota. Al mismo tiempo que puedes estar invirtiendo mes con mes, puedes empezar a construir un fondo de oportunidad para que en caso de que exista un colapso o una corrección importante en la bolsa de valores, tú puedas empezar a invertir de una manera mucho más agresiva. Vamos a estar comprando periódicamente también cuando está bajando constantemente. De esa manera estamos comprando más barato y más barato. Pero realmente no debes de esperarte a ese fondo o esa caída máxima porque realmente nadie sabe cuándo lo va a hacer. Y si tú simplemente te esperas a que suceda eso, podría ser demasiado tarde y te podrías estar perdiendo de estas grandes oportunidades. Entonces, realmente promediar nuestros costos de entrada o estos precios de nuestras acciones es lo mejor que podemos hacer porque de esta manera podemos comprarlas de una manera mucho más barato y obtener grandes beneficios cuando se empiecen a recuperar a lo largo del tiempo. Y sin importar lo que esté sucediendo en la bolsa de valores a corto plazo, no debemos de entrar nunca en pánico. No debemos vender nuestras inversiones porque todo esto puede ser temporal y si nos mantenemos invirtiendo podríamos tener grandes rendimientos a largo plazo y crecer nuestro patrimonio de una manera considerable. Espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, darle like a este video y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.